¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y aquí estoy para hacer otra tirada por sí o por no. Pueden hacer la pregunta que quieran, yo les voy a contestar si es sí o no y algunos detalles de lo que preguntaron. Así que bueno, pueden también hacer una pregunta para cada una de las opciones, así que ustedes sabrán cómo manejar eso. Le mando un saludo muy grande a mis consultantes, como siempre, a la gente de Estados Unidos, de México, de España, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Chile y del resto de Latinoamérica y de habla hispana que están mirando el canal y algunos que me consultan para tiradas personales. Así que bueno, ya mezclé bastante, voy a separarlo en tres partes hoy. Y hoy tenemos alguna gente que le gusta del exterior, que siempre les muestro las golosinas que hay. Tenemos golosinas hoy para señalar, y tenemos una golosina que es un clásico acá en Argentina, que es lo que se llama el bocadito capcha. Es una golosina histórica que yo comía de chico, así que imaginen los años que tiene. Pero bueno, después cuando termine cada una de las lecturas probablemente lo abra, aunque sea para mostrarles el contenido. Son estos bomboncitos que ven acá, que tenemos tres, ya vayan viendo cuál les interesa más. Tenemos, este es el clásico, después tienen uno de avellanas y uno de Marroc. Lo vamos a llamar rojo, dorado y plateado. Así que bueno, esos son los que tenemos acá. Y es un chocolate y el clásico tiene dulce de leche adentro, el otro tiene una pasta de avellanas y este de Marroc, ¿no? Supongo, cuéntenme después si en sus países hay algo similar. Eso acá en Argentina se llama bocadito. Son bocaditos de chocolate, es lo que se conoce acá de esa manera. Así que bueno, el bocadito capcha hoy acá, que no me auspicia para nada, O sea, es simplemente una mención porque me gusta y porque de chico lo comía. Así que bueno, tenemos divididas las cartas. Me imagino que ya tienen pensada la pregunta. Yo las voy a colocar acá a ver si están bien centradas. Sí, están bastante bien. Así que vamos a adjudicarle un bocadito a cada una de las pilas de cartas. El primero va a ser el rojo. Voy a poner el captcha rojo acá. Voy a poner el dorado, el plateado en el medio, el plateado de Marroc. Acá lo pueden ver. Y el dorado para el final de avellanas. Así que ustedes vayan pensando cuál les interesa más, rojo, plateado o dorado, dulce de leche, Marroc o avellanas. Así que ya saben, espero que elijan alguno, realicen la pregunta. Yo me voy a quedar unos segundos callado para que puedan tomar la decisión. Así que hagan ya su pregunta. Bueno, imagino que ya habrán elegido alguna de las opciones. Yo voy a retirar estas dos. Vamos a retirar el plateado y el dorado. Nos llevamos los brillos a otro lado. Y vamos ya con el captcha rojo que tenemos acá. Para los que eligieron la opción del captcha rojo. Después les voy a mostrar cómo es el bocadito. Nada más que porque me gusta para cambiar algo, para no hacer siempre lo mismo. Así jugar un poco con las golosinas. Perdónenme, pero es una manía. Voy a mezclar un poco, nada más. Voy a cortar y ya voy a poner las 5 cartas. Prepárense, captcha rojo, para ver si lo que preguntaron es sí o no. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Concéntrense en la pregunta. Traten de identificarse. En muchos casos, a veces hacen preguntas, algunos me dicen, ¿solamente contesta de amor? No, no adelanten el video. Una señora el otro día me decía, ¿solamente contesta de amor? No, yo hablo de dinero, hablo de trabajo, de estudios. Hay cosas que no hablo, como la salud, por ejemplo, me parece un tema demasiado delicado, prefiero que consulten a un médico y no estar con un interactivo en ese tema. Pero también hablo de un mensaje espiritual al final, o sea, hay gente que está muy ansiosa últimamente.
Pero bueno, les envío un saludo, Captcha Rojo. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Ya mismo lo vamos a ver. Vamos a dar vuelta a las cartas. Tenemos la reina de bastos acá en primer lugar. Miren qué hermosa carta, como siempre digo. El rey de pentáculos. La luna dándole misterio a esta tirada. El 5 de pentáculos. Y por último, la muerte. Qué difícil situación, ¿no? Para una respuesta a lo que preguntaron. No es frecuente que nos salga el arcano mayor de la muerte y el renacimiento al final, Captcha Rojo. Así que lo que vamos a analizar es, para cualquier tipo de pregunta, lo que les tengo que decir, ustedes saben siempre que les digo siempre lo mismo. Tienen un montón de tarotistas y de gente que tira que van a escuchar buenas noticias todo el tiempo. Que la persona vuelve, que van a ganar dinero, que se cumplen los sueños. Si a ustedes les sirve para calmar la ansiedad, me parece muy bien. No es mi forma de tirar las cartas. Yo les digo lo que sale. Y acá lo que sale es que la pregunta que están haciendo, y fíjense, sean sinceros si realmente no es así, es algo que está un poco lejos de las posibilidades que pueden tener en algún momento como el actual. Si lo que preguntaron tiene que ver con el amor, acá de lo que me habla, yo les voy a contar un poco la historia, tiene que ver con un momento de felicidad, con esta carta, ¿no? Que tiene mucho que ver con la felicidad, con la reina de bastos, o sea, como que hubo una gran alegría en esta relación, si es que están preguntando por una relación de pareja, y donde consideraban a otra persona, sobre todo si son chicas las que están preguntando, muy sabia, como que la persona tenía un ascendiente muy importante, una influencia muy importante sobre ustedes, sabía tomar decisiones, sabía comportarse, algo que muchas mujeres hoy en día reclaman, en el caso de las chicas de los hombres, ¿no? Que no tienen decisión, que no... que están como demasiado débiles para decidir, ¿no? Un poco apabullados tal vez por los mensajes woke o por el feminismo. Pero eso no quiere decir que el hombre tenga que desvirtuar o que no decida nada, ¿no? Y bueno, era una persona, si es que son chicas sobre todo, de decisiones. Una persona aplomada, que a la vez tiene apariencia joven, pero que tiene mucha sabiduría. Es lo que siempre representa el rey de pentáculos. Es una persona que fíjense que tiene un rostro joven, pero sin embargo las canas, ha dominado el lobo. Hasta que en un momento este cuento de hadas, esta cosa que estaba tan bien entre ustedes, empezó a tener esta energía lunar. La energía lunar, como saben, tiene que ver con el lobo blanco y el lobo negro, el ver desde el fondo del agua, el exterior. Es una carta que siempre va a estar relacionada con la duda. Con la imposibilidad de poder saber a fondo todo. Yo realmente desde mi lugar de donde estoy ahora, yo no puedo saber si esto es realmente una ansiedad de ustedes, esta necesidad de saberlo todo, o es que realmente esta persona terminó pasando de esta posición de confianza, de experiencia y demás, a ser una persona que les empezó a generar dudas. No sé si esas dudas son infundadas o realmente ustedes las tuvieron. Empezó a haber dudas de distinto tipo de cosas. Esas dudas llevaron a esta situación, que es el 5 de pentáculos, donde no parece que esta chica pueda encontrar la llave para abrir esta puerta. Y donde la última carta es la 9. Es la muerte, perdón. Es la número 13, la muerte y la resurrección. Como muchos saben, porque es una carta bastante popular, la carta de la muerte nos habla de un renacimiento y de un cambio drástico. O sea que la respuesta no es es más un no que un sí, como están dadas las cosas actuales. Si usted me pregunta, ¿esta pareja va a ir bien? No. O sea, si no hacen un cambio gigante, tienen que hacer todo lo contrario de lo que están haciendo, de salir de esta situación y de esta duda. Esto no va a funcionar bien. Nos queda este recuerdo de estas dos primeras cartas donde la alegría, la sabiduría, la racionalidad estuvieron en la relación. Pero ya no es así. Tienen que aceptar que esto cambió y que estas dudas
que ustedes tienen tal vez tengan fundamento. Por eso esta situación de tristeza. Entonces hay que hacer un cambio muy grande para que esto sea un sí. Es un no a la respuesta si es por una relación. Hay que hacer un cambio. No quiere decir, no es para ponerse mal y decir, bueno, esto ya no va a pasar, sino que si no hacen este cambio grande, la verdad que la respuesta es no. Ahora, tienen esa posibilidad. Si están yendo por este lado y no está más la alegría, que vuelva la alegría, que esto vuelva a estar acá. Esta sería la situación ideal. Que la alegría pase a estar acá con la muerte. O sea, después del renacimiento vuelve la alegría y esto también volverá a existir, ¿no? Esta carta. Si no hacen ese cambio y siguen manteniendo las dudas, o como dicen hoy en día, se comportan de una manera tóxica, ¿no? Como se dice a veces, esto no va a ningún lado. Lo que necesitan es eso, un cambio, salir de la tristeza, salir de la duda. Si es algo que no le preguntaron a la persona, pregúntenselo. No les queda otra, porque ya la situación está perdida. Así que perdidos por perdidos, juéguensela y pregunten si es que tienen una duda o averigüen. No traten de mirar para otro lado y pensar que esto sigue estando bien. La verdad, no sigue estando bien. Como les dije, yo no lo subestimo y les voy a contestar siempre lo que realmente sale en las cartas, no lo que quieren escuchar. Para eso, como les decía, hay muchos canales que tiran cartas y que son para levantar el ánimo, no para decirles lo que sale, ¿no? Así que si eligieron esta opción, para el amor está complejo. Tienen que hacer un cambio grande o preguntaron algo que realmente es muy por encima de las posibilidades. Supongamos que preguntaron si una persona va a volver. También la respuesta en este caso es diferente. Si una pareja va a andar bien, no. Tienen que hacer un cambio grande. También la carta del cambio va a estar siempre en cualquier respuesta. No es casualidad que termine con la muerte esta tirada. Así que si preguntan si una persona va a volver, sí, la persona va a volver. Pero las dudas van a seguir y tienen que hacer un cambio grande. Es lo mismo. Hay que hacer un cambio de posicionamiento absoluto con respecto a la pareja. Ustedes sabrán de qué se trata ese cambio, cada uno de ustedes. Así que bueno, soy de las pocas personas que tienen problema de toser en cámara. Bueno, así que ya lo saben, chicas, sobre todo si son chicas, ¿no? Hay dos cartas femeninas con las dudas. Bueno, acá en este mazo siempre hay muchas cartas femeninas, pero esta, si es una mujer, si es un chico el que está mirando la tirada, un hombre, esta mujer también tomó muchas decisiones, ¿no? O sea, es una energía las cartas, así que bueno, si es una cuestión de amor, como les digo, en el caso de que la persona vuelva, sí, la respuesta es vuelve. Ahora vuelve para terminar otra vez en el dolor, ¿no? En no saber cómo averiguar esto. Si es una infidelidad, que es muy probable que en algunos casos sea una infidelidad, o algún secreto de la persona. Hay algo que ustedes no pueden abrir, esta cerradura que está acá, no lo pueden saber y esto los carcome y no van a poder ser felices hasta que logren este cambio grande en la relación. O se termina esta duda o se devela esta duda. Pero esto porque sí no va a volver. En cualquier situación que pregunten afectiva. Voy a ir a lo económico ahora. En lo económico, la respuesta es no. Directamente. Si están preguntando por el progreso de un negocio, como digo siempre, algún emprendimiento, de un comercio. Si están preguntando también por trabajo, la respuesta es no. Sobre un aumento, por ejemplo, que acá esta carta con la muerte es no directamente. Sí hubo un ingreso, me dicen las cartas, o sea, en el caso tanto de comercio como de un sueldo o de un salario, como le dicen, hubo un aumento. Ahora, si están esperando otro aumento, eso no va a venir, falta un poquito para eso, ¿no? Vemos esta carta, falta un cambio muy grande también que va a ocurrir justamente en relación a eso. Si están preguntando por inversiones también, no viene muy bien la cosa, y justamente volvemos a la carta, siempre voy a terminar la carta del cambio, la respuesta es no y falta que ocurra un cambio muy grande. Si preguntaron, por ejemplo, si van a ganar dinero en manera financiera, si van a aprobar un examen también, como les digo, la respuesta es no. Tienen que cambiar todo, tienen que cambiar toda la estrategia de examen, porque esto viene mal. La respuesta es no.
Siempre recuerden que por más que a uno le pone mal, a veces que le digan que no, la posibilidad del cambio existe. O sea, todavía lo pueden cambiar. La carta de la muerte puede hacer que este no se convierta en un sí. Así que piensen de qué manera modificar la estrategia. Tanto para ganar dinero, si es lo que preguntaron, para cobrar un juicio, para conseguir trabajo, para lo que sea, para todo la respuesta es no, pero con la posibilidad de ustedes cambiar para que eso se transforme en un sí. Así que no lo tomen como algo absolutamente negativo. Bocadito rojo, que acá lo tenemos. Para los que preguntaron por vacaciones, la respuesta también es no. Por algún lugar de viajes o cosas, la respuesta es no para cualquier opción. Y siempre, como les digo, lo repito porque hay gente que después no me entiende y me lo pregunta en los comentarios, siempre tienen que cambiar algo. Y sobre todo, algo que está relacionado con dudas. No se puede dudar en algunos temas. Así que entiendan eso, y esto, como les digo, esta alegría inicial, hay que recordarla, pero no tenerla presente, porque ahora el escenario cambió, señores. Eso es lo que tenemos acá. Justamente ese es el mensaje también espiritual que tiene este captcha rojo, que es que la alegría y la seguridad, cuando se presenta la duda, nos llevan al abatimiento y es necesario realizar un cambio. También es un crecimiento, como les digo, espiritual o personal, es un aprendizaje. El aprendizaje es ese, el haber llegado a la sabiduría y a la alegría ante la duda, que es como la fe que uno puede tener, sobre todo si están pensando en una religión, nos lleva al abatimiento, y para eso necesitamos este renacer. El renacimiento, además, es un elemento de todas las religiones casi, porque justamente tiene que ver con este aprendizaje. Así que eso es captcha rojo. Les envío un saludo. Voy a mostrarles el bocadito, si lo puedo abrir, ¿no? Porque tengo una torpeza natural yo. Lo voy a abrir acá y voy a mostrarles cómo es por dentro. Es parecido, también hay unos de menta. Eso está en todo el mundo. Pero bueno, coméntenme, son buenísimos. Yo voy a probar. Miren lo que es esto. Todo el dulce de leche. Es riquísimo. Aparte tiene como un toque, como no es de alcohol, pero es un dulce de leche que tiene como un sabor un poco particular. Así que muchas gracias, captcha rojo, está muy rico el bombón. Recuerden lo del cambio y les envío desde acá, pongo las manos llenas de chocolate, les envío un gran saludo y realmente toda la fe para que puedan modificar la situación que tienen por delante. Vamos a ir ahora con el captcha plateado. Perdonen, tengo la boca ocupada porque me comí el bombón anterior para mostrarle a la gente cómo era. Si quieren ver los bombones, miren la tirada del primero. No me voy a comer todos porque si no, no puedo hacer el video, no puedo hablar. Está muy bueno igual. Así que captcha plateado de Marroc. Vamos a ver si captcha me auspicia, por lo menos, ya que lo nombramos tanto. No, es una broma, lo hago por gusto y por mi infancia. Así que vamos a ver si lo que preguntaron plateado es sí o es no. Lo voy a colocar ahí. Voy a mezclar solamente un poco. Voy a cortar. Y vamos con 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ahí tenemos las 5. 2, 3, 4 y 5 cartas. Ahí las tenemos para el captcha plateado de Marroc. De Marroc el captcha. Vamos a ver qué nos sale. Recuerden, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no, directamente. Y recuerden que yo no los voy a subestimar. Voy a decir exactamente lo que salga. No voy a decirle sí, la persona vuelve, todo va a estar bárbaro. Esa relación andará muy bien. O sí, van a ganar dinero, si no es lo que sale. Si es lo que sale, les voy a decir que sí. Hay una recomendación, ya de entrada se los digo, porque a veces me dicen, bueno, pero al final no entendí si era sí o no. Es que muchas veces en la vida no es que es sí o no. Hay cosas para las que hay que hacer algo para reforzar ese sí. Si están preguntando por una pareja, bueno,
Yo voy a hacer siempre distintas posibilidades para pareja, para trabajo y dinero, también para exámenes y un mensaje espiritual de crecimiento personal que tenga esta posición de cartas. Acá lo que se ve básicamente es que ustedes vienen de algo donde les fue bien. ¿Qué es lo que está acá? Si están preguntando sobre la pareja. En algo las cosas estuvieron muy bien y ustedes sentían que se lo merecían. Está la carta de la justicia acá, al lado de un éxito. Fíjense la persona celebrando y la justicia. Eso quiere decir que ustedes sienten que se lo merecían, que merecían tal vez este cariño o estas cosas. Acá tenemos un rey de espadas. La persona, sobre todo si son chicas que están preguntando, es una persona un poco mental, esta persona con la que ustedes tienen una relación o quieren tenerla o tuvieron algo esporádico, ¿no? Algo así más relajado, y es muy estratégica. Esa es la descripción que les puedo hacer de esta persona. Ahora les voy a contestar si es sí o no lo que preguntaron, pero están con una persona que es una mezcla del emperador con el rey de espadas, ¿no? Sobre todo si están preguntando por un hombre. Va a jugar esta pieza de ajedrez en el momento que quiera. Eso lo tienen que entender desde ya. Y lo último que tenemos justamente, que es la gran recomendación, como les dije, sobre todo si son chicas, si son chicos que están preguntando por alguna chica o chicos por chicos, lo que quieran, tienen que pensar que es una energía masculina, el rey de espadas, con una energía masculina de manejar las cosas, de ser directores de la situación. El emperador más el rey de espadas es casi, no les voy a decir un tirano, pero está muy cerca. Es una persona caprichosa, muy mental, que quiere siempre hacer lo que quiere. O sea que esta es la situación que tienen. Ustedes tuvieron primero el éxito, recibieron todo el cariño que se merecían, pero ahora están en esta situación. ¿Y qué nos dicen las cartas? Nos dicen que la resolución a la pregunta que hicieron es un sí. Es un sí. Entonces me dirán, pero ¿cómo es un sí si hay una carta de espadas al final? Hay una reina de espadas. Porque justamente, ¿qué es lo que combate al rey de espadas? Ya lo saben. Para un rey no hay nada más valorable que su reina. Entonces, en cuestiones de pareja tenemos el rey de espadas con la reina de espadas. ¿Qué tienen que hacer para que esto ocurra? Si me preguntan por cómo volver con alguien, cómo seducirlo o seducirla, ¿no? Tienen que ser tan mentales y tan fríos como la otra persona. Tienen que ser racionales, tienen que ser decididos, tienen que no flaquear en lo emocional. Esta carta que es el emperador que une a las dos, fíjense qué increíble, ¿no? Como el tarot nos cuenta esta historia, que probablemente díganme si les está pasando, cómo estas dos imágenes, incluso una mira para un lado y la otra mira para el otro, fíjense, ¿no? O sea, cómo están justamente, pues nos podrían haber salido al revés, en ese caso hubieran salido así, se estarían mirando. No, acá hay especulaciones en esta relación, hay gente que, sobre todo la otra persona especula, y lo que tienen que hacer ustedes es no caer en esa trampa emocional. Tener a esta reina de espadas, que yo les puedo asegurar que un rey de espadas pierde fácilmente. Con una reina de espadas, pues son muy buenas para esta disputa. Alguien me dirá, ¿y por qué en una relación de pareja uno tiene que entrar en estas cosas? Y bueno, la que eligió o el que eligió a esta persona son ustedes. No es una cuestión mía. Pero bueno, la solución está en actuar de la misma manera. O sea, si la persona no llama, no llamen. Si la persona no es generosa, no lo sean. Si la persona no les dice sus sentimientos, no los digan. Pero no se pasen de raya tampoco. O sea, que sea equivalente. La persona hace 2 pesos, ustedes 2 pesos. O sea, es como una política que yo llamo de espejo. Ustedes devuelvan eso. Esa es la estrategia. Si es que tienen ganas. Si no tienen ganas, aléjense de este tipo de personas que especulan tanto, que dan tantas vueltas y busquen algo que los haga felices. Aunque hoy en día es una conducta bastante común, la del rey de espadas, la del emperador, quién domina, quién no domina en una pareja, en una relación. Así que se van a encontrar a menudo con esto, hay que aprender a lidiar, nada más. Si lo que me preguntan es si la persona va a volver, sí, va a volver y va a seguir haciendo lo que quiere. Si ustedes no adoptan esta posición. Si me preguntan si la persona está interesada en ustedes, sí, está interesada, pero hace de que no está interesada.
Entonces, todo un juego. La respuesta es sí, en todos los casos, y en todos los casos es usen la cabeza. Esa es la idea. Sean racionales, sean pensantes, no se dejen llevar por las emociones, porque si no van a caer en manos de esta manipulación y no tiene sentido. Y si no, elijan una persona que sería lo más sano que no los manipule. Pero bueno, yo sé que quieren saber por esta persona, así que les contesto eso. Por el tema de, bueno, acá hay una cosa clara, me sale la carta de la justicia, así que si están esperando algo judicial, obviamente la respuesta es sí. Me preguntan, voy a cobrar un juicio, se va a dar esto, tengo que iniciar un juicio. La respuesta es sí siempre, porque me sale la carta de la justicia, lo del éxito. O sea, ya está. Y lo que viene acá son idas y venidas con el abogado, con las presentaciones, no hay nada importante. El resultado es bueno. Si lo que me preguntan tiene que ver con una empresa, con un emprendimiento personal, con un comercio, si van a aumentar las ventas, si van a estar mejor, o en un trabajo, si me están preguntando si los van a ascender, si algo va a ocurrir, también la respuesta es sí. ¿Y cuál es la estrategia? La misma que les vengo diciendo en el amor y en todo. La reina de espadas. Con suavidad, decisión y cabeza. Actúen racionalmente, no se dejen llevar por las emociones. Este emperador va a jugar la pieza con estos dos consejos, o con este o con este. El del final es el más importante, porque esto nos representa a la otra parte. Entonces, este emperador tiene que tomar la decisión con la cabeza, con la razón y con una actitud suave, como la de esta bonita mujer, con su sable, esperando el momento para actuar, que los cuida. Así que, en cuanto al dinero, la respuesta es, ¿va a aumentar el dinero? Sí. Ahora, hace algo racional. Si van a pagar publicidad, si van a lanzar algún producto nuevo, si van a comprar mercadería, lo que sea, háganlo. No exageren, no se pasen del volumen de compras. Si van a hacer finanzas, lo mismo. Si van a invertir dinero para los chicos más jóvenes que siguen la parte de finanzas en el canal, jueguen en el momento que hay que jugar. No se pasen de traders, o sea, no lo hagan demasiado. Vienen de ganar aparte, pero esto que ganaron no lo vayan a perder acá por no tomar decisiones bastante racionales, ¿no? Esa la idea, es ser conservadores, ¿sí? Ustedes me entienden. Así que bueno, eso es lo que tenemos acá. Si lo que me preguntan es por un trabajo, que quieren conseguir trabajo, también la respuesta es sí. Y acentúen la parte racional, ¿no? En lo que son los currículums, en lo que es las charlas que puedan llegar a tener en alguna entrevista laboral. Muéstrense como personas racionales. No estén con lo emocional. Traten de dejar lo emocional de lado. Esta es la forma y esta es la forma. El emperador también es racional. El emperador es una carta de toma de decisiones sentado en el mundo con tranquilidad y decisión. Así que del otro lado esperan esto. Tienen que darles esto. Es lo mismo. Se lo simplifico para que entiendan. La respuesta es sí. Si van a probar exámenes, la respuesta es sí. Muéstrense también directos y racionales durante el examen. No quieran hablar de más, y en el caso de que sea escrito, escribir de más cosas. Lo justo y necesario, ahí es como lo tienen que realizar. Si lo que me preguntan tiene que ver con una cuestión de crecimiento personal, o tiene que ver con alguna cuestión, como dicen, bueno, del universo, a mucha gente le gusta llamarlo de esa manera, digamos, de espiritualidad, lo que nos enseña esta tirada justamente es que el éxito de la justicia, o sea, el éxito que nos merecemos en las cosas que nos salen bien, no nos alivian de tener que tomar decisiones racionales. O sea, el éxito se vive de una manera muy emocional, por supuesto, sobre todo cuando uno necesita. Ahora, lo que nos enseña esto a nivel sabiduría es jugar en el momento exacto. O sea, volver a la razón, no a la emoción, ni al festejo, ni a la exageración. Hay que volver a la tierra, tener los pies en la tierra y no confundirse con este éxito, aun si es algo que esperábamos hace mucho. Ese es el camino del crecimiento en lo espiritual. Así que muchas gracias Capcha Plateado, Marrock, espero que les vaya muy bien desde acá.
les envío lo mejor. Yo no voy a comer el bocadito, sino voy a terminar sin poder hablar en esta tirada. Así que espero que estén muy bien, les mando la mejor energía desde acá, espero que se hayan divertido un rato, que hayan pasado un buen rato acá conmigo. Como siempre, suscríbanse, los que pueden donen al canal, que tenemos la posibilidad por PayPal para el extranjero, y también tenemos la posibilidad desde Argentina por un CBU. Así que bueno, los mando un saludo grande. Tenemos a quién acá, tenemos al capcha, al bocadito de avellana dorado. Tenemos el bocadito dorado acá, lo vamos a poner ahí. Los que quieran ver cómo es el bocadito por dentro pueden ver la primera de las lecturas al final, antes de empezar la segunda lectura, que bueno, lo mostré un poco a cámara, no me voy a seguir comiendo los bocaditos, pues no es la idea, no puedo hablar con eso. Pero bueno, vamos a ver captcha dorado, los que eligieron el dorado, mucha gente de Leo, me imagino, atraída por el color dorado. Les mando un saludo muy grande a los leones, a los reyes de la selva, como siempre. Así que bueno, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos ya mismo a cortar y voy a poner las 5 cartas que van a responder la pregunta. Le mando un saludo muy grande a la gente de México, de Estados Unidos, de España y también de Argentina y el resto de Latinoamérica. Vamos a ver qué nos sale acá. Las 5 cartas que van a decir sí o no a lo que preguntaron. Hoy es bastante extenso, lo hice porque quise explicarles muy bien cómo tenían que decidir. A veces la gente no me entiende. Algunos en los comentarios me preguntan, no entendí si era sí o no. Bueno, no es una tirada personal. Ustedes más o menos se tienen que dar cuenta si es sí o no, con las pistas que yo les doy, ¿no? Piensen que las preguntas son infinitas. 7 de basto, hermosa carta. 5 de espada, no puedo decir lo mismo. 2 de pentáculos, ¿qué preguntaron? 7 de copas y 3 de copas. Una pregunta bastante extraña, pero bueno, vamos a ver qué nos quieren decir. Voy a tener que hablar bastante para que me entiendan esta tirada. Bueno, para los que hicieron preguntas, siempre me dicen lo mismo. Yo voy a contestar de pareja, de trabajo y de dinero, y también un mensaje espiritual y de estudios, ¿no? Porque después me adelantan el video y se solamente habla de amor. No, fíjense bien en el video que hay de todo. Respondo por sí o por no a cualquier circunstancia dentro de lo posible. Son infinitas las preguntas, recuerden eso. Así que bueno, ¿qué tenemos acá? Igual el amor me encanta, a mí me encanta responder de amor. Será porque no lo tengo. Bueno, vamos acá, dejemos de meternos en cosas personales. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la primera carta que tiene que ver con el amor justamente. Hay varias cartas acá en esta tirada que tienen que ver con el amor en esta lectura, que es este 7 de bastos, ¿no? El 7 es, en las casas astrológicas, también los que saben algo de astrología, tiene que ver con las relaciones y con la pareja. Así que lo que me preguntan es si una relación va a estar bien. Hay 2 7, fíjense esto, ¿no? Tenemos el 7 de bastos y un 7 de copas acá. Y en el medio un 2 de pentáculos y un 5 de espadas. Los 2 7 tienen que ver con la pareja. Y el 2 de pentáculos también. Puede haber gente que me esté preguntando si les conviene irse a vivir o convivir con una persona o hasta formalizar en un casamiento, ¿no? También podemos ver a las madrinas acá, en el caso de que las usen, pero es una cosa que no la deja dormir a la persona. Podría ser que estén preguntando si la persona es la persona de su vida, algo así intuyo por las cartas que salieron. Fíjense esta carta, ¿no? Donde la persona, si bien es un hombre, no importa, es una energía masculina, puede ser una chica que esté haciendo lo mismo, está mirando qué emoción elegir, o a quién elegir emocionalmente. Hay una elección acá. Hay algo que está relacionado con lo emotivo en la pareja y que se estuvo trabajando mucho. Y hay una decepción también. Entonces surge la duda de si conformar una pareja que también puede ser algo que los enriquezca. Cuando hablo de enriquecer no estoy hablando solamente de dinero, sino como personas, ¿no? La respuesta es sí a lo que preguntan. Eso se los digo entre medio de toda esta explicación de las cartas para que vean cómo funciona todo este aparato, ¿no? ¿Qué me están contando acá? La respuesta es sí, no es un sí definitivo,
pero es un sí, es un muy buen sí, porque esta carta del 3 de copas es una carta de felicidad emocional. Ahora, el planteo que les dejo como gente adulta que son y por el respeto que les tengo es, tienen que dilucidar qué quieren ustedes también, ¿no? Porque muchas veces es una actitud un poco infantil pretender que el otro o la otra persona quiera de todo y nosotros no saber ni qué queremos, ¿no? Que es lo que está en esta carta, esta decisión. Y yo sé que tienen esta excusa, que me van a decir, sí, pero en algún momento me defraudó esta persona. Está bien, pero eso ya fue hace un tiempo, ya esto supuestamente se perdonó y están para dar el siguiente paso. Así que la respuesta es sí. Si me preguntan si esta pareja va a andar bien, la respuesta es sí. Si me preguntan si una persona a ustedes le resultan atractivos, no solamente le resultan atractivos, sino que la persona se podría llegar a plantear querer tener una relación eh, más profunda con ustedes, ¿no? Así que hay un gran atractivo, hay una desilusión acá en el medio, como ven, pero la felicidad llegará finalmente. Si me preguntan si una persona va a volver, se va a comunicar, bueno, ya saben, todo lo que tiene que ver con los problemas de amor y eso, la respuesta es sí también. Se va a comunicar, va a volver, va a haber algo que no les va a gustar. Cuando vuelva la persona, se los advierto desde ahora, pero el final es bueno. Ahora, ustedes tienen participación en este final. Ustedes están acá para elegir, para ver qué van a hacer y si se van a permitir este momento de felicidad o no. Así que eso es lo que tenemos acá. Si me preguntan, por ejemplo, si pronto van a conocer a alguien o alguna persona interesante en sus vidas o algo para divertirse, lo que sea que ustedes me estén preguntando, también la respuesta es sí. Pero otra vez, esta carta es fundamental en base a esta, que es lo que yo les explicaba un poco antes, ¿no? El 7 de bastos y el 7 de copas. El 7 de bastos, fíjense que obtiene la paz, ¿no? Trabaja sobre el tema. O sea, cuando yo hablo de trabajar sobre el tema, no solamente hablo de terapia, sino desde los pensamientos que uno mismo puede ir teniendo sobre un tema determinado, y que empieza después el tema de elegir, lo que les cuesta elegir, ¿no? O sea, me quedo con esta persona, con esta, vuelvo con la otra persona, ¿qué hago? ¿Qué me conviene? Ahí es donde está el problema. Esta carta es mucho más resolutoria. Cuando ustedes empezaron, estas relaciones tenían esta actitud. Ahora cambiaron por esta. Es como alguien que al principio no tiene nada, entonces da todo, y cuando después ya tiene algo, ay, no quiero, empiezan los caprichos, quiero esto, no quiero lo otro, y ahora no sé qué hacer. Bueno, traten de decidirse, ¿no? De qué quieren hacer, porque depende de ustedes en este caso, no de la otra persona. Si preguntan si a alguien les conviene, la respuesta es sí, y déjense de dar vueltas. Se lo digo así claramente. Tal vez esta pareja, a partir de esta última carta, del 3 de copas, vaya creciendo. Así que bueno, todo lo que me pregunte de pareja, la respuesta es sí, absolutamente. De relaciones, de si les va a ir bien con alguien, de si les gustan a alguien, todo lo que tenga que ver con pareja. Lo que tenga que ver con negocios, o comercio, o emprendimientos personales, incluso lo laboral. En ese caso también la respuesta es sí, sobre todo en el caso de lo laboral. Si alguien está buscando trabajo, esta carta me habla de que va a haber varias opciones. Si alguien está buscando un ascenso, tal vez le den la posibilidad de elegir dentro de la empresa, compañía o lugar que trabajan, en qué área o en qué lugar se sentiría mejor. Así que muy bueno. Ustedes se lo merecen porque trabajaron para eso, ¿no? Hasta el 7 de bastos al principio. En todo lo que sea económico. Para inversiones, la respuesta es sí también, pero también tengan cuidado con esta carta, ¿no? No elijan demasiado, si no las oportunidades se pasan. Así que cuando tienen una certeza como esta, directamente inviertan este 2 de oro acá y disfruten de los beneficios. En el caso de un emprendimiento personal también nos habla de una ganancia económica presente. Acá ya tenemos el 2 de pentáculos directamente, que son oros. O sea, el dinero está y el dinero será recibido en esta última carta. Los que estén esperando cobrar algo, los que estén esperando aumento, bueno, como les digo, todo lo que tenga que ver con el dinero, la respuesta es sí. Lo que tenga que ver con trabajo, también la respuesta es sí. Si les van a dar determinada tarea, como les dije, van a tener hasta la oportunidad de elegir un poco.
No totalmente, pero dentro de algunas opciones. Así que eso es lo que hay acá. Vamos a ver ahora para los que dan exámenes. Bueno, para los que dan exámenes, volvemos a esta carta que es la fundamental, la que nos define todo. Elijan muy bien qué materias van a cursar, qué materias van a tratar de dar exámenes. Si tienen dos, ¿no? Como en este caso vemos el 2 de pentáculos, la recomendación mía, elijan una materia, no las dos, no van a poder con las dos. Si tienen 3 materias para cursar o lo que sea, como veo acá, el número 3, ahí sí les va a ir bien. Me van a decir, pero ¿cómo? 2 me va en una mal y las 3, si elijo 3 me va bien. Sí, son cuestiones de energías, así que puede llegar a modificar. O sea, vamos a suponer que ustedes como cuestión conservadora dicen 2 materias. Les conviene más dar 3, que muy probablemente aprueben las 3, que tratar de dar 2. Creo que me van a entender, sobre todo si son estudiantes universitarios, ¿no? No es tan difícil lo que explico, che. Así que bueno, es lo que hay acá. Y para los que me pregunten sobre un camino espiritual o personal, ¿qué nos enseña esta lectura? La lectura lo que nos enseña es que muchas veces nos defraudamos con respecto a las cosas que trabajamos, sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones con los demás, ¿no? Porque pensamos que la relación ya es sólida y tenemos que volver a elegir. Lo que nos habla esta tirada es justamente de lo bueno y lo positivo que es volver a elegir y volver a jugársela, volver a tener, después de la decepción, la capacidad de renacer y volver a apostar, volver a elegir y no quedarse en este resentimiento cuando algo no es como queríamos. Eso nos pasa mucho con la amistad, a mí sobre todo me pasa mucho este tema, que es sentirse tan defraudado por algunos amigos de decir, bueno, listo, no quiero tener más amistad con nadie, no me interesa, o mismo en las relaciones de pareja, ¿no? Que uno a veces le pasa eso. Lo que nos enseña, capaz que para algunos de ustedes es útil también esto, es a no agarrarse del resentimiento, no agarrarse de la decepción y volver a elegir y jugársela. Y si se sufre, pero por lo menos estamos eligiendo seguir adelante y no estamos eligiendo quedarnos anclados en este lugar. Así que bueno, Avellana, Caplla Dorado, me encantó hacer este trabajo para ustedes, como siempre. Los que lo valoren pueden hacer alguna donación al PayPal, al CBU, en Argentina o a donde quieran, o poniendo gracias, simplemente compartiendo el video, poniendo like. Así que les envío de acá un gran saludo, les deseo que todos sus planes personales se cumplan. Y bueno, nada más, me voy con mi bocadito capcha, este sí lo voy a comer, el último que queda. No lo puedo abrir, soy bastante torpe siempre con los dedos. Le voy a pegar un mordiscón y le voy a mostrar, así ustedes también ven lo que hay dentro. El tipo estuvo 1 hora para pelar el bocadito, me va a quedar las manos con chocolate ahora. Bueno, ya lo tiré por ahí, no se hizo un desastre. Miren lo que es esto. Esto es una locura. Tiene un relleno de Marroc riquísimo adentro. El chocolate, muy bueno. Así que bueno, les envío desde acá con mi chocolate un saludo muy grande y que tengan un excelente día.